Muy buenas noches, queridos amigos, desde Riachuelo, Corrientes, Argentina. Estamos una vez más, esto que denominamos con un título de Abañé, la voz de la gente, palabra del hombre. Y hoy tenemos una invitada especial que ya la vamos a estar presentando, pero antes de eso le quería decir que este programa se caracteriza por simbólicamente recorrer un poco de la vida del funcionario, del invitado, en caso que sea funcionario, el político, o que sea empresario, periodista, como que tuvimos anoche, tratar de que lo conozcan un poquito más a la persona detrás del cargo o de la función que está cumpliendo. En el día de hoy, en el mes de junio, el mes de la bandera, nos acompaña la licenciada, a quien le damos la bienvenida, licenciada en psicopedagogía, licenciada Julia Sáenz. Muchísimas gracias, licenciada, buenas noches. Gracias ¿Cómo por estás? venir a acercarse hasta Riachuelo. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad Gracias a que usted. por fin me invitaste. La verdad que estábamos en deuda, decía yo, porque yo quería invitarle siempre porque sé que es bailarina y ya vamos a tratar de tocar ese tema también. Le encanta el chamamé y todas esas tradiciones, ¿no? Anoche tuvimos un Sí, historiador de lo que es la música chamamecera, periodista, y hablamos un poquito de todo. Y esa es la idea, tratamos ojalá lo logremos. Usted puede pasar algunas preguntas o no, pero vamos a tratar de averiguar un poquito más de su vida social, personal, desde su nacimiento tal vez, si es correntina o no, que la gente lo conozca, porque por ahí sabemos que es directora del DICEPA, sabemos que es presidenta del Instituto del Cerebro, lo pueden ver en la Costanera corriendo, es una funcionaria muy conocida, pero no saben de dónde es, si es correntina, no es correntina, todas esas funciones que viene cumpliendo, queremos saber sí. todo ese tipo de actividad que viene haciendo paralelo a la función pública que hoy le toca ejercer. Aparte está también, bueno, toda esa faceta que le toca vivir hoy en el presente. Creo que es Sí, fundadora también del Partido Popular, una de las fundadoras ahí, estuvo en sí, principio codo a codo con el doctor Pedro Rayar Pocar. así Esas es. cosas me gustaría que le comente a la gente que por ahí no se informa tanto, y de eso se trata este programa. Sí. Y bueno, si le parece, empezamos con las preguntas. ¿Sí? Me gustaría saber si es correntina. No, nací en Clorinda, Ujú. Formosa. Mi mamá era formoseña. Ajá. Y... Pero me vine, creo que teníamos 2 años, creo que tenía 2 años y ya nos vinimos a vivir a Corrientes. Papá siempre decía que quería venir a Corrientes a vivir porque uno que decía que Corrientes era un paraíso, Claro, siempre dijo así. la República de La Corrientes, algunos lo llaman. sí, y aparte porque había facultades, entonces decía el lugar donde podían sus hijos estudiar. Entonces Yo me estoy siempre enterando que pensaba en era eso. formoseña, mirá que bueno. Sí, 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 soy formoseña, nací en Clorinda. ¿Y su En papá? Clorinda, por eso uno Sí. dice, en Formosa uno dice, no es que dice soy Formosa, dice soy de Clorinda, porque hay esa rivalidad entre Tal cual. Formosa y Clorinda. Sí, sí, sí. Entonces Pasa siempre acá en digo la que es provincia de Clorinda. Corrientes, uno Sí, va, yo estuve trabajando 6 años en Montecasero, y los casereños, sí, la mayoría, no voy a generalizar, pero la mayoría creen o quieren pertenecer a la parte de Entre Ríos, pues ya están al sur. sí, Entonces, bueno, yo te hablan, sí, te habla. que perdona a los montecasereños, pero Sí, pero sí. cambia la O tonada. Goya. Goya también te dicen soy de Goya, no son Claro, de sí, Corrientes. sí, sí, o sea, Así mismo. eh, somos correntinos. Sí. Yo soy nacido en San Luis, pero me siento capitalino y hoy estoy de casualidad o causalidad en Riachuelo y bueno, Ah, mira, felizmente también porque la verdad que hay muy muy buena lindo. gente acá, muy Sí, buena lindo. gente. Aparte, ¿Su papá también era formoseño? no, no. Papá era Entre Ríos, así que sí, una mezcla ahí había. Papá era un poco de acá y un poco de allá. Era Ah, viajero, entonces le conocí a mamá en Formosa y de ahí se enamoraron. al ser Estuvieron, creo, viajero, sí, 2 meses de novio y por se fueron. ahí no es necesario ser marinero de ponerse... No, no, papá eh, era viajero. eh, Él era vendedor. Eso antes se usaba mucho de ser viajante sí. y vender, ¿no? De hecho, vendía retrato eh, al óleo. Ah, Esas sí, eran las sí, cosas que sí, se sí. vendían. Entonces sacaba foto él, una cosa así, creo que era, y después llevaba y pintaba. Hacían Sí, que sí. pinten. Mis Esa era padres habrían su. comprado eso a los La más gente del grandes. campo, A los sí, y más hasta grandes, sí. ahora hay en algunas casas que Sí, están esos cuadros, sí, esas sí, fotos sí.
Tengo mi foto ahí al óleo de 3 hermanos, digamos, que ¿Viste? lo pagaron mis padres cuando yo era chiquito y lo archivaron mi familia ahí, lo tengo que recuperar porque es oro en polvo, por decir Sí, así, ¿no? sí, esa era lo que Este, él vendía eso, bah, que no vendía papá. Creo que nosotros somos vendedores así nato de él nomás uno aprende sacamos. mucho de los padres, ¿no? Uf, Ellos fueron muy comerciantes también en la parte de pollería. sí, Tiene un negocio, de hecho funciona a cargo de los hijos seguramente. eh, Pollería Martín, Don Matías, Don Matías, perdón. claro, eh, Don Matías, ahí en las Mil Viviendas. claro. Es uno de los lugares. Em, sí, y Don Matías es por mi hijo. Todos le decían a él Don Matías, Ah, pero papá es Roberto, se llama, se claro, llamaba. mira. Y entonces era por su primer nieto, que Antes de mi hijo, conocerla a usted, yo ya he escuchado a Don Matías, pero obviamente uno asocia con el con mi dueño, papá. digamos. Sí, 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 sí. todos le dicen, y lo decían, vos sos la hija de Don Matías, te decía, yo le decía, no, yo soy la mamá de Matías. No, pero sí, la mayoría te dice la hija de Don Matías. Y es que él le puso Matías por su primer nieto al negocio y es por Mati, que lo Mira. conoces a Mati. Y siguen en el rubro por ahí también, ¿no? Matías sigue en el rubro, mis hermanas también. Yo, después que ellos fallecieron, que fue en pandemia, traté de sostenerlo hasta el año pasado, en octubre. En octubre decidí porque el negocio, eso lo aprendí también, al negocio uno tiene que estar, Sí. no puedes dejarlo. Eh, Dice el dicho, el ojo del dueño engorda el ganado. el dicho es por algo, Sí, los dichos están por sí, algo, están sí, sí, dichos, sí, sí, totalmente. existen. Sí. Entonces yo me di cuenta de eso. Y aparte no tenía vida porque yo a la mañana estaba en el ministerio, a la tarde estaba en cerebro y salía a las 8 de la noche y a las 8 me iba al negocio. Después, sábado y domingo, el negocio. Y entonces como que llegó un momento que uno también se cansa. Sí, hay que empezar Trabajaba de a lunes a seleccionar, lunes. digamos, ya. Sí, hasta recién le decía a mi amiga, le digo, hasta me está creciendo el pelo ahora ya. Pero aparte usted es una mujer muy Pero activa también, entonces también los tiempos capaz que no le daban, porque el comercio demanda, como dijimos, hay que el cuidar. comercio me demanda, entonces como que yo tengo, uno tiene un proyecto de vida que uno viene sosteniendo y que es tu vida, ¿no? Que uno fue haciendo y esto, de golpe uno se tiene que hacer responsable de algo que uno no lo tenía como Claro, parte de su proyecto. Si bien conozco, porque fue un negocio que empezamos con mi papá hace 35 años, entonces conozco, hoy me dicen troza un pollo, el otro día decía, voy a empezar a hacer arrollado para vender. Y me decía una amiga, no perdiste tu arte culinaria, me dice, pero sé deshuesar un pollo, sé hacer todo eso, de porque hecho lo un día yo me aprendí. sorprendí porque fui ahí en el barrio Altagracia, estaba usted un domingo creo que era, Ah, sí. me fui a comprar y me atiende la licenciada, viste, pues normalmente uno, bueno, fin de semana tiene que descansar sabiendo las actividades que tiene y no, hay que cuidar, hay que cuidarlo. Es que eso me pasa a mí, que yo soy una persona que soy muy responsable. Y entonces es como que no lo podía tener a medias. Yo no me cuesta hacer las cosas a medias, ¿no? Y ahí donde, por un lado, hay que cuidarlo, el negocio, y no lo estaba teniendo como lo hubiera querido tener y empezaron a ver otros inconvenientes que también había que sortear, había que decidir. Y aparte Eh, como estaba militando en política, porque de hecho las funciones públicas también van asociados, le dan la responsabilidad, por decirlo así, sí, eh, un circuito determinado. sí, encima, Claro, y son, demanda tiempo, demanda compromiso, como sí, usted dice, hay que estar permanentemente activo. sí. Y si yo hago una comparación, uno sin cumplir funciones, permanentemente suena el teléfono, que a veces mi señora dice, ¿quién es que te está llamando tanto? Me imagino ustedes que están en función, Sí, el Instituto del Cerebro, toda la sí, Federación Económica, que también ya vamos a estar hablando. Debe ser sí, no tiene uno vida, por decir así, si se pone
a contestar todo, ¿no? No, es como que mi agenda es todos los días, digo, intento ordenar la agenda porque soy como muy organizada en eso, porque me gusta tener mi vida también, eh, eh, sobre todo a mí, la actividad física es mi cable a tierra. Sí, Así sea, hoy por ejemplo tuve casi 2 horas y pico en el gimnasio, entre spinning y todo. Pero yo lo hago por mi, una manera de desenchufarme, ¿no? Y es como que a mí me hace bien eso, ¿no? claro. De hecho, siempre digo que cuando yo salgo a correr, me surgen las mejores ideas, hasta los mejores discursos salen cuando uno sale a correr, Y sí, sí, porque sí, me sí. pongo auricular y allá voy. Son, Pero son, es son complementos que hacen al buen funcionamiento también del cerebro, la conexión con el físico. claro, Yo tenía un jefe, si le parece, vamos unida y vuelta, sí, ¿no? Tenía un jefe que iba corriendo hasta el regimiento un montón de cuadras. sí. Y llegó un momento que le dije, porque había confianza, le dije, no, no se cansa todos los días, pues yo no tengo mucha, digamos, hay que tener realmente, ¿cómo le puedo decir? Eh, fuerza de voluntad Sí. para todos los días, calor, lluvia y qué sé yo. Bueno, y él me caía en la guardia y me controlaba, y que yo decía, bueno, me caía por controlar. En realidad no me caía a mí solo, caía a todas las guardias. Salía a Sí. trotar y de paso controlaba las guardias, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que si yo no hago esto, muchacho, me dice, yo era más joven, por eso me decía muchacho, este, me voy a desquitar con ustedes. Ajá, Es un cable a tierra. Normalmente todos utilizan eso, ¿no? claro, Un sí. cable a tierra mejora también el carácter, la personalidad y también se desenchufa un poco de todo lo que está cargado en la mochila Sí, día a sí, día, sí, porque sí. tengo entendido tiene su hija también adolescente, ella estudiando En en el Buenos Aires, interior, en Buenos sí, Aires, ¿no? está en Buenos Aires, está Sí, estudiando arquitectura y también es como, anoche por ejemplo hablaba con ella que estaba enferma, entonces le digo, "Ay, hija, quiero ir a verte". Y irme a Buenos Aires también es dejar todas las actividades, entonces no es tan fácil decir claro, irme porque ella también ahora está rindiendo, entonces tengo que, tiene que coincidir muchas tengo que cosas. conseguir el, la verdad que mis 3 hijos, Matías, Romina que está en Miami y Sofía en Buenos Aires, ya cada uno hace su vida, ¿no? Como que son Claro. muy independientes y así los eduqué. Pero siempre están girando alrededor, siempre están Sí, y como como, madre debe tener ciertas preocupaciones, pero no tanto por el sí, comportamiento de ellos, sino que la no, sociedad por ahí no está sí, tan bien como para confiar el 100%, digamos, el entorno por ahí con el que se rodea, porque no hay que vivir en una burbuja sí. y eso por ahí uno tiene cierto temor. A veces, a veces a mí me preocupa más, y esto por ahí puede pasar. Yo siempre digo que nosotros, los adultos, tenemos más herramientas que los jóvenes y o adolescentes, ¿no? Ujú, Y ellos todavía son jóvenes, sí, por más que tengan ya 37, 34, y siempre es como que los padres, somos padres toda la vida, ¿no? Entonces siempre tenemos algo de una palabra de contención. Así ellos los tengan que resolver y ellos sepan cómo resolver, claro, pero así sea que tengan que rendir un examen o si toman este trabajo, este otro trabajo, siempre una madre, un padre va a dar el mejor consejo. Y uno tiene que estar en ese momento, tiene que saber que ese es el momento que tenés que apagar el teléfono, dejar y escucharlos. claro. Y tenés que estar atenta a eso. Y ahí es donde sigue siendo padres, por más lejos que estén, por más que tengan eh, uno no puede estar. Y en eso la verdad que con Pedro hicimos muy buen equipo con Sofía, porque es como que los dos, el desarraigo de irse también, de ser yo siempre cuento esta anécdota de Sofía. La primera vez, ella de llevarle la bandeja a la cama todos los días, ¿no? Del desayuno al almuerzo y qué sé yo. De un día al otro dijo, mamá, me voy a vivir a Buenos Aires, voy a estudiar allá.
Entonces el primer fin de semana ella me llama y me dice, mamá, ¿qué hago con la basura? Si ya está lleno el canasto de basura, ¿dónde Ujú, pongo? claro. Entonces, y yo decía, de eso a hoy, a cómo se maneja en Buenos Aires después de 3 años, eh, pudimos contenerla, pudimos acompañarla en todo su proceso de 3 años ya, desarraigo. Ya tres hace años ya tres que está, años, no, ya que entonces ya está está tercera, prácticamente, sí, sí, tercer año de arquitectura ya sí, está. qué bueno, qué bueno. Y Así que fue todo un, que la pudimos, también que ella pueda elegir, porque ella se fue con una carrera y después en el camino decidió seguir estudiando estudiar arquitectura, así que fue todo un cambio que hizo y en eso también uno tiene que y más estar allá como de que uno padre. sea liberal, siempre liberal en la forma de pensar y que sabemos que nuestros hijos tienen que tomar a las propias, digamos, tienen que tener a las propias, uno siempre no deja de preocuparse, no deja de estar pendiente y si Sí, lo puede tener al lado de uno, lo va a tener, pero sabemos que muchas veces no están al alcance de lo que ellos pretenden al lado nuestro, entonces sí, hay que dejarlos volar. hay que dejarlos volar nomás, Sí, ¿no? no queda otra. Sí, sí, sí. No queda otra, es una manera de crecer. Si le parece, volvemos un poquito atrás. Sí, Vino a los 2 años de Formosa, hizo la primaria en Corrientes, capital. sí, hice en el colegio Misericordia, en la escuela Misericordia. Fuimos todos mis hermanos, los Ajá. 5 hermanos, a la escuela Misericordia. Y después en la secundaria estuve en la normal los 2 primeros años. La normal era normalmente La se escuela inclinaba a normal. la gente que iba a ser docente. ¿Esa era su vocación Yo, o, yo quería ser maestra. eh, No sé por qué quería ser maestra. porque normalmente, claro, normalmente los que iban a la normal, yo recuerdo Yo sé. que agarraban ese. Sí, no sé, yo creo que fui a la normal porque mamá quería que vaya a la normal. Pero cuando yo era chica estudié, siempre era como que tenía un pizarrón y hacía como de jugaba a la maestra Ah, siempre. Bueno, pero bueno, eso fue en los 2 primeros años y bueno, voy a contar cosas que siempre cuento, pero bueno, que siempre quedan anécdotas, y esa era mi pregunta, ¿no? Si tiene alguna anécdota linda, que normalmente en esa edad es todo lindo, creo que fue la mejor etapa de nuestra vida. mirá, no sé, nosotros éramos personas, a ver, tan humildes, Ujú. éramos muy humildes. Entonces, eh, a ver, ¿qué te puedo contar? Cuando no... Cosa, por ejemplo, mamá no daba para el colectivo, ¿no? Sí. Entonces nos daba 3 bonos y éramos 5. ¿Cómo hacemos? Rogamos que no suba el Que no inspector. suba el inspector. Entonces íbamos un poco para adelante, un poco para atrás, y entre todos mis hermanos así nos Y había que turnábamos, ¿no? sostener la familia numerosa, Había porque que la sostener. Argentina siempre fue difícil Pero es en lo que económico. mamá en eso, siempre nosotros tuvimos como la mejor, trató de que siempre tengamos una buena educación. Entonces nos pagaban o el colectivito, en un momento nos pagaban el colectivito, pero después ya éramos más grandes y ya podíamos irnos ya. Y yo era la mayor. Por ahí Yo fui la mayor rogaba, siempre. licenciada, por ahí rogaba a usted que el colectivo no le suba, entonces faltaba clase o era No, estudiosa. no, no, yo Era jamás estudiosa. faltaba en la primaria. Ajá. En la- Porque a veces Tengo a mi uno amiga casi no me va. no me alza el colectivo, me voy a dormir, No, 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 ¿no? no, mamá no, éramos Sarmiento. Con lluvia y todo, mamá no mandaba. Éramos Sarmiento en toda Asistencia la perfecta. primaria, sí, sí, encima impecables nos mandaba Ah, todo. Sí, sí, mamá en eso era, y papá también, obviamente, eran como que teníamos ellos siempre querían que nosotros estemos. Y en ese momento la cooperadora era de la escuela y nosotros éramos 5 hermanos, así ah. que era un gasto Sí, importante. sí, yo tengo mi hijo que hizo ahí en la Misericordia y sí, hay que sostener uno, Sí, imagínate, 5, sí, y todo lo gasto que. Pero vale la pena porque yo sí, le conozco a Claudia, a Javier, a sí, usted y vale la pena invertir en educación porque sí, salieron bien formados, con ideales, sí. con Por lo menos sabemos rezar.
Bueno, ese tema también, que por ahí algunos de tantos rezos egresan y ya no van más a Ya misa. no más Se va a misa, cansaron sí. de rezar, ¿no? Pasa en los colegios Sí, religiosos. pero así fue en la Y escuela ahí no tenía mucho Misericordia. para jugar porque siempre fue la misericordia ahí en Buenos Aires y Julio, ¿no? Y era, sí, siempre fue en ese Un patio lugar, chico. aparte, antes de Sor Asunta era Sor Asunta. Yo no Sor sé, Asunta le tocó a Sor usted. Asunta, yo Eh. ya tengo unos años. A Sí, mi hijo Sor le tocó Sor Asunta. Margarita. Claro, Mm. Margarita era del jardín de infantes, Bueno. que ya después le tocaban a mis hijos. Mis hijos, los dos más grandes fueron a la Misericordia. Matías y Romina fueron a la Misericordia. Sofía ya fue al Kids School, Ah. pero iba bilingüe. Pero en ellos también fueron a la Misericordia. Para mí es un buen colegio, sigue siendo, y es una ¿Y buena alguna lección. anécdota así, digamos, compañera, compañero, que haya pasado? Porque a veces normalmente por ahí, no sé si en la misericordia pasaba eso, pero siempre hay esas travesuras, digamos, que cuando no está el docente, No, la a idea, ver, la idea de este programa es justamente recordar eso, ¿no? no. Así Yo, que, yo tengo de hecho, el otro día, por ejemplo, me encontré con unos compañeros de la primaria que eran mellizos, ¿no? A mí siempre me costó mucho porque estaba un año adelantada. ¿Por qué? Porque mamá a los 5 años ya me mandó a primer grado. Yo no fui a jardín de infantes. bien, ¿Por qué? Porque mamá decía, a ella le gustaba estudiar, todo el día estaba con los cuadernos, entonces, ¿para qué le vamos a mandar a jardín? Y no era obligatorio en mi época. claro, sí. Entonces me mandó directamente a primer grado. Entonces siempre era como que me costaba. Entonces yo era muy, así como me ven hoy, yo era muy vergonzosa. Me daba vergüenza hablar hasta para pedir permiso para ir hasta el baño. A mí me daba vergüenza hasta levantar la Sí, mano. sí. Siempre fui muy vergonzosa. Eh, pero bueno, yo me acuerdo que estos mis compañeros de la primaria eran mellizos y la verdad que me ayudaron muchísimo, porque yo por ahí, matemática por ahí me costaba y no me animaba a preguntar. Entonces ellos venían a mi casa y me enseñaban y me Claro. tenían mucha paciencia. A Entonces un veces día, sabía el resultado capaz, pero sí, no, le sí, costaba. no Después cuando podía. otro compañero, nos pasó a todos, creo No, yo, cuando no, otro compañero respondía, y yo sabía yo eso. sabía eso. ¿Viste? Pero bueno, y en un día me lo encuentro así en el negocio porque vivían en las miles, yo entonces le digo, ay, yo nunca me voy a olvidar de ustedes, cómo me ayudaban a mí en la primaria, le digo. Y así, tengo como recuerdos lindos de mi primaria, pero también me acuerdo que, y por eso hoy cuando yo entré, capaz que por eso habré estudiado psicopedagogía hoy, ¿no? Ujú. Porque yo cuando entro como trabajo en educación, entonces entro a un aula o entro a una escuela y siempre pienso, digo, ¿cuántos chicos pueden estar sufriendo? Porque yo sentía que como a mí me costaba, digo, y yo sufría porque a mí me costaba. Sí. Entonces yo decía, y hoy cuando entro digo, ¿cuántos chicos pueden estar pasando eso y les puede estar costando y no se animan a decirlo, ¿no? Claro, y hoy le toca también a través del DICEPA y Y todo, fíjate cómo uno tiene esa claro, misión, ¿no? Del todo es lugar así, que que el tanto, lugar que ocupo hoy. o sea, tantas pasares, por decir así, que tuvo en la primaria, en la secundaria, y hoy tiene la posibilidad de mejorar esto a través del cargo que tiene, ¿no? Pero eso Sí, vamos a pasar más adelante. sí, ay, perdón. Y me gustaría saber en la secundaria si tiene ahí en la normal, tiene alguna anécdota que quiera compartir con la gente que nos escucha, que lo conozcan un poquito más a la licenciada en No, psicopedagogía. no sé, la única, yo sé que hasta segundo año estuve en la normal. Después ya recorrí varias escuelas porque yo era muy, a ver, era rebelde, era muy rebelde. El Siempre segundo fui, año, yo siempre fui rebelde. sí. O sea, la Creo que primaria hasta era hoy, media sumisa, y en la secundaria ya era ya rebelde. y hubo un cambio ahí generacional, por decir así, de Sí. tiempo. Pero bueno, y ahí fue que me enamoré, pues.
Cuando uno se enamora, el problema. Ahí está el problema. Eso le hace rebelde para con los padres, Claro. con uno mismo. ¿Eh? Este, Claro, yo me puse de novia muy chica, a los 13 años creo, ya me puse de novia. Y estuve como 3 años por ahí de novia. Entonces, todo el día quería estar con mi novio. Entonces no estudiaba. claro. Le mandaba a estudiar al Yo novio. era, acá no me puede dejar mentir, yo era Susanita. Entonces era como que yo siempre soñaba con el príncipe azul que me venía, me rescataba y me casaba. Y armaba mi casa, y qué sé yo. Claro. Entonces esperaba eso, ¿no? Y bueno, Son entonces, sueños de casamiento, digamos, que a medida que va pasando el tiempo, decimos que qué erróneo estaba sí, ese no es sueño, ¿no? todo, pero bueno, nunca me arrepiento de lo que hice en mi vida. Sí. No, no, sí, no, por supuesto. Pero sí, es que no es la salvación. No es la salvación y la felicidad nunca es No pasa por completa. ahí. No, pero la felicidad no, no pasa por ahí, pero... Y entonces yo hasta segundo año hice ahí, y dejé de estudiar entonces empecé a repetí segundo año. Entonces dijo mi papá, escucha, así dijo mi papá, escucha Mili, porque a mí me dicen Mili, Miri, Mili, Mili. sí. La gente que me conoce de la adolescencia, de Ese mi es su niñez, segundo nombre. es mi sobrenombre, Ah, porque a mi mamá le decían, no sé si te acordás las mellizas Pili y Mili. no, No, bueno, no estoy contando. mi mamá era. Entonces a mi mamá le decían Pili y entonces ella decía que a su primer hija le iba a llamar Mili. Ah, Y entonces yo soy Mili. Y toda la gente que, mis hermanos, mi mamá, mis amigos de la primaria, de la secundaria, soy Mili. Entonces, cuando te dicen Julia es porque es después de otra época, me después ya, conocen, ya claro, soy sí. licenciada. Sí, pues la Pero si parte no, cuando te dicen saluda a Mili es porque me conocen de la de la niñez. secundaria. Y entonces hay un Porque a día, veces te saluda gente que vos sabés que lo conoces, sí, pero no sabés de dónde. no, no, pero esa Y gente la conozco, a la que claro, de mucho, sí, sí. sí, sí. Entonces me dice, mira, Mili, vos querés estudiar, te busca una escuela. Yo ya no voy a hacer más nada por vos, me dijo papá. Entonces le digo, bueno, está bien. Y ese año, la mitad de año, estudié peluquería, porque no me iba a dejar estar al pedo tampoco en mi Ah, casa. Estudié peluquería y ahí entré al instituto privado, le digo yo, al Leloir, ah, a la escuela Leloir. Y bueno, hasta ahí terminé. Hice hasta cuarto año. Y en cuarto año me casé. Mi primer, mi primer, mi primer sí, matrimonio. sí, sí, sí. Donde nacieron mis hijos. Me fui a vivir a Mendoza. De hecho, Matías es mendocino. Ah, estuve viviendo en Mendoza. Viví 3 años en Mendoza. Después viví 2 años en Buenos Aires. Sí. ¿Su pareja era mendocina, digamos, o por motivos laborales? Sí, porque era penitenciario federal. Ah, claro. Sí, entonces lo trasladaron a Mendoza. Y ahí nació mi primer hijo. ¿Y qué tal la experiencia en Mendoza? Amo Mendoza. Es una ciudad donde aprendí mucho en Mendoza. Aprendí a hacer pan casero, a- porque las mendocinas son muy, todo casero hacen. ¿De Ella, por tierra de ejemplo, buen vino también? conserva, ¿Debutó sí, algunos vinos no. seguramente? Ahí mamá conoció el famoso mistela, Ah, porque yo estaba así con la panza y andábamos caminando y ella salía y salíamos a probar los vinos, decía claro. ella, y ahí probó el mistela, y de ahí se compraba el mistela. Pero vos sabés que por ejemplo, las mendocinas lo que hacen es conservan, por ejemplo, si hay mucho tomate en una temporada, entonces ellas conservan para cuando no hay. Ah, Y así son con las frutas, las acequias, las famosas acequias son nuestras zanjas. claro. Están todas, y después las veredas todas todas lustradas, digamos. No, es Es muy lindo. linda. Tengo Mendoza es esa. muy linda Con ciudad. la familia tenemos previsto eso, recorrer Formosa. Yo conozco hasta Córdoba, pero bueno, ellos me quieren llevar, así que estamos. Mendoza es una ciudad donde tenés Guaymallén, Godoy Cruz, ciudades donde están todos los viñedos. Ahí salís y ya tenés lugar donde vos podés hacer tener una cascada y una parrillita y así. Pero es lugar, es soñado. La gente mendocina también es muy linda. ¿Y cuándo dijo quiero ser psicopedagoga?
Bien. Dijimos que quería ser docente o eso, por lo menos en su infancia, Sí, y después dijo no. bien. Yo estudié de grande. Yo estudié, ya tenía 30 y pico de años. Sí, a ver, por ahí, sí, 30 años habré tenido. Yo estaba trabajando en el cardiológico. Trabajé 10 años en el cardiológico. ¿Qué función cumplía? Yo estaba ahí como, primero estuve como en archivo, después estuve de secretaria en consultorios externos y después ya pasé a la parte de facturación. Y, y un día viene, pero cuando estaba como secretaria, viene una nutricionista ahí, viene y me dice, ay Julia, me dice, algún día quiero tener mi centro y que vos seas mi secretaria. Así me dijo. Entonces yo dije, yo no estoy por morir de secretaria. Muy competente habrá sido para que le ofrezcan. Entonces dije, yo no estoy por morir de secretaria. Dije, y ahí me puse a estudiar. Ah, Y ahí me puse, entonces nunca es tarde, pues trabajaba. estamos hablando de 30 y pico, es joven todavía, pero a veces Sí. uno dice, no, ya está, qué sé yo. No, aparte ya tenía Pero mis 2 hijos, tres, y ahí ya al poco tiempo quedé embarazada de Sofi. se complica un poco más, porque ya Sí, sí, otras sí, porque yo responsabilidades. me terminaba de recibir y, y estaba, Y estaba andando por ahí, lo conoció a Pedro. bien. A ¿Eh? Pedro no, no, a Pedro lo conozco por mis viejos. Mi papá militaba en el Partido Liberal. Entonces, yo militaba para el Partido Liberal. Ah, claro. Así que cuando yo era una niña, yo militaba para Pedro. De hecho, tengo una mordedura de perro porque mi papá nos hacía volantear en las 1000, porque él era referente de las 1000 Ah, mira. vivienda del Partido Liberal. Y bueno, y Pedro, de hecho, Pedro es padrino de mi hermana más chica y se iba a mucha casa. Entonces, sí que lo conocíamos de muchos años. Claro. Pero bueno, sí, así que lo Ahí hubo conozco. química y bueno, Sí, sí, poner, y esto ahí, fue y después, ahí obviamente. nació Sofi. En un momento nació Sofi, sí, tuvimos 20 años juntos, mucho tiempo. Y, yo siempre digo que en la peor época nos tocó, porque justo a él lo echan del gobierno también. Entonces fue todo Que una yo época averiguando difícil. con gente de otro partido, si se quiere de la oposición, ahí lo echan sin tener culpa, ¿no? Más allá de que Totalmente. estaba como gobernador, pero por ahí lo que se entiende o lo que entienden en política, el sello o la decisión, digamos, de eso no lo tenía él. Y Sí, bueno, yo estaba en esa época en Montecaseros y nos enterábamos un día después porque llegaba información de Bella Unión. Ya sí. no sabíamos, no Ah, estábamos tan claro. actualizados nosotros de lo que pasaba en Capital. Sí, Después hablando con un político que de otro espacio, sí, de otro espacio de la oposición, me dijo, no, Pedro siempre quiso tener la buena voluntad de que el gobierno nacional sí, pueda ayudar a Corrientes y bueno, y otras cuestiones que no se llegaron a un sí, acuerdo y bueno, tuvo que venir la intervención. Por eso es que justamente él sigue hoy tan vigente como funcionario, ¿no? Tercera vicegobernación y todo lo que implica y el crecimiento que tuvo el partido, porque usted le ayudó a fundar el partido, sí. le ayudó en los peores momentos, tal vez codo a Pero codo. pensar, yo a veces por eso el otro día cuando lo escuchaba a Juan Enrique hablar, me emocioné, le dije, porque cuando uno mira atrás, cuando empezamos el partido, eh, empezamos en una época donde a veces no teníamos ni para comer. Claro, sí, sí, De hecho, mucho tiempo anduvimos en mi auto, el Escort Bordeaux, era mi auto y era el que se manejaba Pedro. claro. Y a veces, y fueron épocas muy difíciles, donde
eh, teníamos que pelearla, porque Había él que se fue remarla de abajo con la porque, mano atrás y no adelante, pero siempre con el honor de decir el trabajo. Y ahí, mucho, por ahí me acuerdo que hacíamos esto, ¿no? De cómo uno a veces aprende y esto le queda, porque hacíamos, me acuerdo, arrollados de pollo para Navidad, para Año Nuevo, o yo hacía milanesa y vendía en el cardiológico. Y por ahí nos quedaba la alita y la pata, y eso comíamos los fines de semana. claro, Eso era nuestra remo, en remo, remo. el en la parrilla, ¿sí? Tengo entendido, si mal no estoy informado, que sus padres le ayudaron muchísimo en la parte también de esa etapa, digamos, Sí, sí, sí. que lamentablemente no fue lindo para Corrientes y en lo personal para ustedes. Sí, fue Pedro, la familia, todo, porque o Juan sea, se Enrique, recostaron todo. mutuamente y bueno, tuvieron que revertir y bueno, gracias a Dios, Sí, hoy por hoy están donde están porque supieron valorar y reinventarse para integrarse nuevamente a la sociedad y que la sociedad confíen en ustedes. sí, Digo en ustedes porque estamos hablando del presidente del Partido Popular, que es la segunda fuerza, ¿no es cierto? sí. Y le acompaña a la gente, es muy querido. Yo pensé que lo conoció en el cardiológico porque él fue ministro de salud y todo eso, Claro, entonces por eso le sí, preguntaba si sí. cómo lo conoció a Pedro. No, no, no. Ya, Sí, claro, él viene del liberalismo, sí, claro, del sí, sí, Partido sí. Liberal, después estuvo en el PANU también, pero fue, fue una época muy difícil. Y ahí que, por eso él cuando decide hacer un partido, en esa época cuando no tenía un peso, entonces éramos que un poco de peluquera, era yo ahí, Mira qué ahí bueno. usaba mi recurso que aprendí a hacer peluquería, Claro, cortaba el sí, pelo. sí, había que hacer solidaridad con los vecinos, que los Sí, vecinos confíen en la integración que mutua. chocolate acá, que sacamos, empezamos con, me acuerdo, con Don Coli, era hacia la famosa, la leche de soja, hacía él, y que ni existía la soja Claro, nos todavía en esa comentaron el otro época. día, estuvieron unos militantes que fueron fundadores, Insaurralde, Pedrito Torres, Claro, Betty, bueno, y nos contaban justamente las cosas claro, que se pueden comentar, porque hay cosas que realmente es amplio lo que han hecho, el colgar pasacalle y sí, de madrugada, porque había vecinos que seguramente no estaban de acuerdo que le colguen un pasacalle y bueno, pero había que hacer de alguna manera llegar al claro, vecino para que a la hora de las elecciones la acompañen. Entonces, claro, eso uno que está en la militancia permanente sabe o cree saber cómo funciona, ¿no? así es. Pero eso queríamos saber también porque estuvo en los peores momentos, estuvieron juntos y tengo entendido, como le dije, que sus padres tuvieron ahí el Sí, apoyo también. sí, sí, la verdad que siempre ellos trataron de ayudarnos porque nunca somos, estaban sus nietos en el medio, yo sus hijas, siempre es como en sus posibilidades ayudarnos, ¿no? Pero fueron momentos difíciles, muy difíciles económicamente bueno, que la pudimos, por eso hoy es como que uno dice todo lo que uno tiene y mira para atrás y entonces también agradecer, ¿no? Y decir, eh, por más que uno diga es honesto y uno puede merecerse esto, ¿no? Pero también agradecer es, porque esto también tiene que ver con que hay gente que te da la posibilidad y la oportunidad de crecer. Y eso Claro, yo creo que él tuvo esa oportunidad de gente que lo vio con esa actitud para que él pueda seguir siendo donde está, ¿no? sí, sí, realmente. Sí. ¿Te gusta el deporte? Mucho, mucho, como te decía hoy, em, yo corrí mucho hace más de 10 12 años que corro, hice 42 en Río Janeiro, hasta el año pasado hice 21 en Buenos Aires, el cruce de Andes también, Ah, mira. son 100 kilómetros en 3 días,
Después el RAI de Salta son 60 kilómetros, ese hice 2 veces. Hoy ya distancias menos, porque 100 kilómetros en 3 días. en 3 Los días. Andes, nada más y nada menos. Hice por Pucón, por el lado de Chile. Ajá. Ahora se hace por San Martín de los Andes, pero es hermosa. Hermosa esa parte de, de Chile, es muy linda. El sur, todo el sur. ¿Puede transmitirme un poquito de ese chip que tiene incorporado para que yo pueda llegar acá, a la municipalidad de Riachuelo, por lo menos, ¿no? Porque ese chip Pero me ¿sabes? falta incorporar a mi cuerpo, a Bueno, mi mente. ¿sabes qué es? Más allá que uno pueda tener como es la voluntad, que uno dice, a mí el grupo. Yo lo hago en grupo. Y entonces todos me preguntan cuándo empecé a correr. Entonces fue así. Primero empezó Pedro, porque él iba a hacer el lanín. Entonces empezó a entrenar con venía un chico y le venía y lo entrenaba a casa, ¿viste? Claro, Lo venía y lo buscaba. Entonces digo yo, me sumo con él, paga él. claro. Entonces empecé así. Normalmente las esposas son así. Le digo porque Te suele suceder esas suele cosas. suceder, no. En mi Bueno, caso no es la excepción, así que entonces me sumé ahí con él, empecé a correr. Yo no corría ni una cuadra. Yo corría una cuadra y caminaba otra. Corría una cuadra y atento a la caminaba otra. gente que nos está viendo, porque mañana puede descubrir algo en su físico, en su Claro, cuerpo. por eso cuando a mí me dicen, pero yo no corría una cuadra, una. Entonces, y me ahogaba y todas esas cosas me pasa que me dolía la cintura, todo así. Entonces, corría así, poquito, poquito. Entonces él fue, subió a la NIN, bajó de la NIN, volvió y venía el profesor, me buscaba y él no llegaba nunca. Entonces me iba a entrenar yo con él. Ah, Hasta que un día le digo, escucha, ¿para qué vas a ir pagando? Más vale me voy yo nomás al grupo que me va a salir más barato. en representación de... Claro, y así. Y ahí me metí en el grupo, zona 7. Entonces, y a partir de ahí, nunca más dejé de entrenar con ese grupo. Solo en pandemia, por ahí que dejamos de entrenar, pero sacábamos turno para entrenar, qué sé yo, pero de ahí el grupo hace que te lleva, es el que prepara, el que te dice qué carrera hay o a dónde nos anotamos o te sumás a esta. Y ahí uno aprende a convivir, aprende a estar en grupo, Y yo por aprende ahí eso. mencionó usted que le gusta hacer actividades en grupo, pero yo en Costanera, Puerto y qué sé yo, distinto horario no le suele ver que sola, Sí, a sola, veces sola, sí. sola, sola, y Es manda. que a veces si tengo que hacer fin de semana, distancias largas como 14 kilómetros, sí, yo manejo mis horarios. Entonces eso por ahí lo hago sola. Pero a la noche, que son los lunes, miércoles y jueves, son los días que entrenamos. Eso es en grupo, a En la la noche. actualidad sigue participando en maratones, ¿Sí? ¿no? Porque lo vi hace poquito en el interior, puede ser. Sí, 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 No sé si sí. era Buenos Aires, Salta. A Buenos Aires fui el año pasado y este año todavía no hice ni una, así que seguramente voy a ir a la de Buenos Sí. Aires, que ya la conozco, pero a mí lo que me pasó ahora estos últimos días, estuve muy engripada, entonces eso me cuesta mucho. Me caí 2 o 3 veces, caí en menos de nada, de Te dos frena un meses. poco eso, sí, sí, sí. Y eso me frena para entrenar, Sí. pero no dejo de hacer, ¿eh? Igual, aunque sea al gimnasio voy, no dejo, pero ¿Algún que otro tipo de deporte? no, la verdad que no, ¿Le gusta el no. fútbol? ¿Para Me mirar? gusta, me ¿Sí? gusta mirar el fútbol. Ne- Ayer grité los ¿Hincha 3 goles. independiente? Ah, no, de Boca. Ah, qué lástima. Cortamos la transmisión. ¿Eh? No tienen espacio los hinchas de Boca. No, Bueno, no. ¿qué le va a hacer? Bueno, son Pero mayoría. pará, ¿sabes Son por qué soy de mayoría. Boca? Pará, ¿sabes por qué soy de Boca, no? A ver. Porque te dije que era rebelde. ¿Pedro de qué equipo? River. Ahí estamos, en River Boca. Claro. No, nunca le pregunté, pero
pero no le gusta el fútbol tampoco. Vos sabés que mi papá, todos los varones en casa eran River. Ah, Entonces, ¿qué dijo Julita? Vamos a ser de Boca. claro. Entonces, todas las mujeres somos de Boca porque Juli. Le decía a tu papá, y ahí tenés tus Y varones ahí tenés que, sí, que son entonces de River. éramos, le hacíamos pero era para hacerle la contra, nomás los Claro. varones. Sí, pues. Pero de Acá ahí yo tengo a mi quedamos. hija que es de River y no lo convenzo que sea independiente. Yo le digo, no. Y mi varón sí me salió Es que Independiente, ¿quién es Independiente? Es el que más copa tiene internacionalmente hablando. Me extraña una mujer tan preparada como usted que... Vamos a dar una clase acá de torneos. fútbol. Y bueno, Pero ahora ahora viene el tenemos mundial. el mundial ya a partir de mañana, ya quedan horas que arrancamos con Sí, el mundial, sí, seguramente sí. vamos a estar todos prendidos. Sí, Mañana es el arranque, pero juega México, o sea, perdón los mexicanos, ¿no? Pero sí, sí, sí. no hay mucho fútbol No hay mucho fútbol. no hay mucho fútbol para ver. Pero sí, a mí también me gusta más mirar que jugar, porque hoy por hoy ya No, pero me creo que ni gusta, vos sabés camino, que me ¿no? gusta el fútbol y nunca jugué al fútbol de mujeres. Pero yo veo una pelota y enseguida quiero patear. Claro. Pues te juro. Y de hecho jugaba, me acuerdo que mi hijo era chico y jugábamos. Le preguntaba porque cuando su nena Sofía era chiquita, coincidentemente, yo sin conocerla a Pedro, a usted, Gabriela tiene 21 años, Sí, iban al mismo ballet ahí por Pellegrini, sí, entre sí, sí, Mendoza y Córdoba, claro, en el sí, primer piso, y ahí me decían, ella es la hija de de Pedro, Pedro. que no sé qué puesto cumplía, qué función cumplía él. Y bueno, yo Sí, la conocí ahí, digamos, eran chiquititas las dos. sí. Bueno, ella se inclinó por el baile, no sé si seguirá haciendo o no. No, no, ya no. De hecho, un tiempo me acuerdo, ¿te acordás que íbamos al coro? Porque era el coro del Senado, y íbamos también las dos, porque era una manera de hacer algo entre las dos juntas. Pero iba, fue 2 o 3 veces, hacía 2 o 3 de danza. De hecho, me hacía comprar, qué sé yo, en el Chaco, la zapatilla que era para eso. Pero No avanzó en no eso, digamos, no avanzó, era no. lo de ella. No, 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 no. Ay, Sí, nunca igual fue lo que de ella. Gabriela también pasó lo mismo. Después llegó un momento, dejó, y bueno, Sí, igual sí, que mi sí, hijo, el fútbol, jugó hasta en Boca Unido, andaba muy bien, y llegó un momento la pandemia y le cortó, porque eso nos sí, cerró a todos. sí, la Y bueno, pandemia y fue. después ya cuando empezaron a retomar las actividades, él ya dijo, No, agarró otra cosa, otro rumbo. sí, Este, sí, va al gimnasio. Por ahí el otro día estaba jugando al tenis y andaba bien, dice que le gustaba. Ya en Buenos Aires me contó, no la vi. ujú. Pero bueno, qué sé yo. Y ella Siempre, corre también, es maratonista, algo, no, sacó algo, no. no, 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 no. Esa actividad física no No, desarrolla. no, 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 Bueno, no, le debe no. demandar mucho tiempo también el estudio y todas esas Sí, cuestiones, sí, ¿no? sí. No, no, Porque de hecho, la arquitectura es teoría y práctica. vos sabés que sí, les demanda mucho, mucho. De hecho, había sido que tienen, yo no sabía eso, pero como que ellos no duermen porque hacen los prácticos, se quedan a veces en la misma facultad a terminar, Claro. a terminar los trabajos, o se juntan en la casa a terminar los trabajos, así que Trabajo en sí, equipo es sí, muy importante eso. Siempre hay así. uno que entiende más que el otro, Sí. entonces hay que ayudarse mutuamente. Se ve mucho eso en todos Sí, los niveles. sí, 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 sí. va aprendiendo también esto al trabajar en equipo y en grupo, así que ¿El baile le gusta? sí, mucho. Danza, chamamé, folclore. A mí me gusta la Hemos música, bailado hemos en las bailado. colonias de verano. A mí me Yo como gusta. bailarín, bueno, cero en realidad, pero me gusta bailar y bueno, y si la dama te lleva, mejor. Sí, Usted a mí baila me muy gusta. bien. Sí, a mí me gusta. Yo bailaba con Marta Lemos, eh, hasta zapateaba también con lanza. Y ¿Hasta Colemo sabía que era ¿cómo? independiente? No me digas. Sí, era independiente. Vos le estás inventando. No, le juro, tengo una foto con él, una charla, hemos charlado ahí por Mira. Bolívar, donde vivía él. Ah. Y él me ve con la camiseta independiente, pues soy el corajudo que demuestra el escudo independiente. Hay que ser corajudo para andar con la camiseta.
porque te gastan, bueno, pero me llama él Ah, y mira. me dice, bueno, amigos, somos muchos, no, que no vendemos mal producto y qué sé yo, y bueno, y nos pusimos a charlar ahí. Yo hasta ahí no lo conocía personalmente a él, Ah, mira, pero sí me dijo que él era independiente, mira. sí, Y bueno, yo lo veía conocidísimo. a Matacos, lo vi hasta antes que fallezca y yo decía, está igual de Sí, lo que sí, sí, sí. de lo que yo lo conocí. Estaba igual este hombre, Dios mío. No debe ser correntino él, porque me parece que por el No, nombre principalmente, no, 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 hay no, no. provincianos así La de la verdad zona del que norte que sí, normalmente no se le nota la edad, digamos. sí, sí, Capaz sí. que es jujeño, Sí, por salteño, ese lado debe ser que sí, es. La verdad que no no. se le nota, no envejecen nunca, parece, ¿no? Nunca le pregunté o no sé, o no retuve. Pero Pero muy conocido sí, la academia, muchos han egresado de ahí, digamos, y hoy por hoy estaba a cargo la hija, creo que. Eh, Torito sí, o sigue funcionando. la Me otra. comentó que era la hija, sí, Sí, sigue o funcionando. Torito puede ser o la otra. Sí, con ellos bailamos mucho, viajamos mucho a Córdoba, a La Borde, competimos. Sí, Y fue después muy lindo. la función pública no le dio No, tiempo. eso fue en adolescencia. Sí, adolescencia ya. Eso era en adolescencia Claro, sí. ya. Ya después ahora me da vergüenza ponerme el traje de... No, pero hay de todas las Pero el otro edades. día, pará, el otro día me voy a la Vice y estaba, no sé quién estaba ahí con Pedro y me dice uno, entonces, y Pedro me dice, vení un ratito. Se ve que el chico le pregunta a Pedro qué es la vida de Mili, le dijo encima a Mili. Mili. Entonces le dice, ahí Mili está era el afuera. secundario. Claro, Mili era claro, porque me conocía en la época. Entonces le dice, ahí está afuera, justo porque vine a buscar no sé qué cosa. Me, entonces me llama y me dice, vení, Julia, me voy. Y me dice, bueno, ¿te acordás de mí? Yo era tu compañero de dance de cuando bailaba en Bataco. Me Mira. dijo y se acordaba. Entonces él se acordaba, yo no me acordaba de él. Sí, pues pasa eso. Lo que pasa es que uno se relaciona con tanta gente y pasan los Pero años. era en la época de adolescencia, también no me acuerdo Sí, mucho. yo Ya hoy por ahí por de hoy tengo un grupo Pototo. de primaria y me dice, ¿cómo no te acordás de mí si compartíamos el banco? Porque era el banco así, uno solo, digamos, para dos. Sí. No me acuerdo cómo se llama, pero no eran individuales como ahora. Claro, no, sí, sí, Y sí. digo, la verdad que ¿A qué no. escuela fuiste vos? Yo fui acá, hermano, Mendoza al sur, ahí, la 850. Ah, La sí, 850, sí. Este, muy linda escuela. Principalmente yo valoré mucho porque teníamos un patio enorme claro. y teníamos lo que no podíamos hacer en nuestra casa, el jugar y todas esas cuestiones que Sí. por ahí eran, en mi época por lo menos existía el hombre la bolsa, te decían, A viste, la no, siesta no tenía que dormir claro, sí o sí, pues. sí, pues no te dejaban salir mucho y salvo que por ahí el hombrecito se escapaba, pero aprovechábamos el colegio y Claro, entrábamos todos transpirados, guardapolvo sucio, entrábamos hacia el salón y la docente no nos decía nada, porque era, no sé, era una época muy linda a mí en lo personal, sí. la primaria. Eh, no fui muy buen estudioso. Después de grande yo también terminé mi secundario y después, bueno, hice una tecnicatura y así sucesivamente, pero en realidad nos pasa a la mayoría. Eh, digo que venimos por A o por B o porque uno ya forma su familia de joven y después ya Sí, no ya tiene que priorizar la familia antes que el estudio y después se le complica porque ya hay que atender la familia y en el caso suyo ya hacer la universidad y bueno, sí, es doble el esfuerzo y el sacrificio sí, sí, que sí. uno tiene, ¿no? Pero eso por eso siempre yo digo que nunca es imposible, porque si uno quiere algo, uno lo logra, ¿no? Pero es querer, porque si querer terminar una carrera o querer ser alguien o que es, es querer hacerlo. Hay que meterse Sí, meta, hay que juntar herramientas, que yo siempre trato cuando hablo con jóvenes y con no tan jóvenes, porque caso suyo, caso mío, que después de grande tuvimos que hacer el secundario y bueno, y tratar de no quedarnos, juntar herramientas porque la vida sí, sigue.
Después te puede servir o no, pero por lo menos lo intentaste. Sí. En el caso suyo, hoy por hoy está a cargo del DICEPA, con el título de licenciada en psicopedagogía. Pero antes de eso, antes de entrar en eso, vamos a mandar un mensaje, vamos a leer ahí Pedro Torres. Pedrito Torres le envía un Ajá. gran saludo y mucho éxito a la licenciada Julia Sáenz. Gracias, Pedrito. Nos está mirando ahí. Gracias, Pedrito, por estar ahí. Pedrito, Pedrito. colaborador muy directo con ustedes cuando Sí, vivían en la sí, residencia. O sea, sí, la verdad que sí, yo, Pedrito, una persona muy querida por mí. sí, 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 sí. Sí, Eso me comentó Pedro, que realmente trató siempre de cumplir. Es muy, muy fiel el hombre, que se sí, ve muy poco. Se ve muy sí, poco. Sí, es una persona incondicional, sí. incondicional. Yo siempre digo, lo voy a agradecer porque Pedrito, eh, la verdad que cuando yo puse, la primera vez que puse el instituto, él me ayudó hasta en los detalles, en colgar una cortina, qué sé yo, en pintar una pared, en los detalles de eso fue él, en casa. Cualquier cosa era Pedrito. Sí, Pedrito, no muy sé, atento. venía a matar un murciélago, vení Pedrito. Y se reconoce Vení. más en esta época que no se ve tanto, la verdad, que esa No, no, no. fidelidad, esa responsabilidad. Sofía era, mamá, decile a Pedrito que venga a arreglar esto. Mamá, decile a Pedrito. Y así era siempre. Sí, Pedrito es medio electricista, Todo, carpintero. él le hace todo un Estaba poco. contando que con el papá fabricaban mosaicos, o sea que Sí, ¿no? tiene multifacético, digamos, ¿no? Multifacético de Pedrito. Sí, sí, sí. Del DICEPA, licenciada, ¿qué podemos hablar? Tiene mucho trabajo en cuanto a en lo que abarca el DICEPA propiamente dicho, o es fácil la actividad, porque hoy en la Ujú. actualidad nada es fácil y mucho Sí, menos la parte educativa, la parte del tratamiento de hoy que se ve mucho el tema de los sí, bullying y todas esas cuestiones, ¿no? Eh, sí, todos esos temas que se ven a diario, principalmente en el área educativo. sí, Porque el DICEPA abarca, por favor, sáqueme la duda, la parte también de docentes y alumnos, ¿no? exactamente. Sí, nosotros En abarcamos asesoramiento sería. en asesoramiento tanto en primaria y en secundaria y en toda la provincia estamos. Em, el DICEPA se crea en el 2007, sí, en el 2007 creo que, sí. El, pusimos el nombre entre Pedro y yo. Ajá. No, era primero 2000 CEPA. 2007 él estaba cumpliendo la función de vice ya. Creo que sí, Ujú. creo que sí. O si no era diputado. Ajá. Ahí. Em, y bueno, una dirección que se creó hasta que se creó por ley. Y, y era como una nueva manera de abordar las problemáticas, sacando los gabinetes dentro de las escuelas. Porque los gabinetes dentro de las escuelas no estaban cumpliendo, no habían gabinetes en todas las escuelas, es decir, que no todas las escuelas tenían alguien que los asesore, solamente algunos, y después no estaban cumpliendo la función con lo que deberían, el objetivo que tenían que Claro. tener. Porque al estar el gabinete dentro de la escuela, siempre queda atravesado por la escuela. Entonces, las intervenciones nunca son del todo concretas o objetivas. Siempre son muy subjetivas, teniendo en cuenta que dependen de la dirección, ¿no? Entonces, por eso se crea y empiezan los equipos técnicos a cumplir funciones y a depender de la dirección. Eso por un lado. Y, y esto es como que las problemáticas cada vez son más, eh, no sé si más complejas, porque la verdad, cuando creamos en DICEPA, el primer problema que tuvimos en DICEPA fue un me acuerdo que era un caso muy complejo que fue en Ituzaingó,
que un chico le mata a otro chico, a un compañero de la escuela. Entonces imagínate, empezamos así, ¿Dentro del colegio? fue en la casa, En la casa. sí, Pero eran compañeros del pero eran colegio. compañeros del colegio y era porque le hacía bullying, ¿no? Entonces, esto te estoy hablando del 2007, hoy estamos en el 26, así que Sí. un montón. Y entonces, de ahí hasta el día de hoy, no tuvimos temas tan complejos como esto, como este caso, pero se magnifican, porque hoy las redes complejiza todo. Claro. Entonces hoy no pasa solamente durante la hora de escuela, sino pasa 24/7. Perdón, le pedimos que le sirva un poquito de agua al asistente ahí, Mm. Gabriela. Si le puede servir un poquito. No, pasa, gracias, mi amor. ¿Cómo era? Gracias. Entonces pasa en toda. Se va a la casa y le sacan del WhatsApp, le siguen, lo siguen, arman grupos y no lo incluyen, o arman, qué sé yo, en Instagram también. Ahora hacen grupos cerrados, creo que se llaman, o canales cerrados, ¿no? En Instagram, entonces también hacen en esos canales cerrados también. Entonces, antes era solamente en las 4 horas de escuela, ahora ya pasa a ser 24/7. El Y DICEPA entonces, abarca, disculpe, tengo entendido que sí, ¿no? Pero me gustaría que nos saque la duda de sí, paso. Todo lo que es institucional nomás, ¿no? No se eh, mete en los hogares. no, en los hogares está el DIMNA. No, nosotros cuando vienen, mientras sea dentro de la escuela, todo lo que tenga que ver de acoso, abuso, qué sé yo, no sé, vulneración de derechos, tema de consumo, todo lo que uno pueda considerar que esté atravesado por el sistema educativo o los temas complejos, em, pasa por la dirección. Independientemente del caso que pasó en el 2007, hay casos complejos igual ahora en la actualidad en los colegios, en las instituciones escolares. Llámese a nivel, sin dar nombre por supuesto, Sí, pero no, eh, sí, hay situaciones. em, sí, con la diferencia que hoy tenemos experiencia, claro, ¿no? Que hoy ya tenemos normativas, tenemos formación, tenemos capacitación, estamos actualizados, em, sabemos de lo que estamos hablando cuando asesoramos. Hoy tenemos docentes que están em, ya con mucha información y formación sobre la temática. No significa de que les sea fácil, ¿no? O que todo es más fácil o que claro. todo. No, no. Eh, Hay un equipo tenemos que estar, preparado para ya todo hay eso. equipos preparados para ¿Funciona eso. desde capital a toda la provincia o en No, provincias también en el tenemos? interior tengo equipos en toda la zona. Ah, En todo el interior hay depende de, coordinadores, hay un coordinador que tiene toda la zona. Son 14 zonas en toda la provincia. claro. Sí, y son también a veces hasta en las escuelas privadas asesoramos. Usted también, depende de usted Asesoramos, también, no depende, no, asesor. porque ellos tienen su gabinete, entonces les Ujú, dejamos. Como ajá, ellos ya tienen sus equipos técnicos, entonces tratamos de no. claro. Pero nosotros, yo siempre le digo a mis equipos, nosotros somos como los hospitales, vemos demasiados casos. Entonces las escuelas privadas nos llaman por esa experiencia que tenemos y los equipos tienen. Entonces, no es que naturalizamos los problemas o las situaciones, sino lo que hacemos es que ya sabe, no perdemos la calma, sabemos cómo tenemos que responder. De hecho, a veces hasta cuando los medios se ponen como, eh, sabemos qué tenemos que responder, cómo tenemos que responder, qué tenemos que decir, qué no tenemos que decir y qué, o a quién no tenemos que responder o cuándo no responder. Y Y eso cuando, ya los aconsejamos, discúlpame, eso ya le aconsejamos también a los rectores o los directores de claro, escuelas. cuando el problema es con un alumno o varios alumnos
¿tienen el apoyo de los padres o está el padre rebelde por ahí, por llamarlo de una manera, que no permite, digamos, que lo guíen o lo asesoren o le indiquen cuál es el camino en caso de... Sí, hay de todo. Tenés de todo. Tenés padres Porque eso que complica un poco la pueden. actividad de ustedes. Sí, obvio, obvio que es compleja, pero por eso cuando hay confianza, cuando ya hay confianza en los equipos, entonces es más fácil, ¿no? Todo es como que se puede, uno ya tiene la responsabilidad y uno ya sabe cómo hacerlo. El tema es cuando los padres no confían, ¿no? Y otro, cuando los padres también exponen a sus hijos. Eso sí, a veces nos preocupa mucho porque no es lo mismo, porque el padre se va y lo deja al chico en la escuela, Claro, ¿no? Entonces él es el que va a convivir con sus pares y el padre se va a la casa o la madre se va a la casa. claro, Y el que vas todos los días a tener que enfrentar o es entonces esa exposición uno tiene que ser como muy precavido y eso por ahí cuesta mucho que los padres a nosotros eh, que, que nos escuchen o que confíen en lo que nosotros les decimos. No claro. es que, no es que lo hacemos porque queremos perjudicar o porque no queremos intervenir, sino porque ya conocemos y ya sabemos cómo se maneja Hay un dentro de las equipo escuelas. preparado para eso y bienvenido sea. Yo, la verdad, una de las cosas que puedo decir en todos estos años que estoy a cargo de la dirección es decir que yo soy la que doy la cara, pero tengo un gran equipo atrás mío y eso las veces que puedo le agradezco y los felicito porque realmente yo sin todo ese equipo en toda la provincia no podríamos responder a todas las solicitudes y con las que Claro, nos enfrentamos todos los días, porque a veces se escuchan uno, dos, no, ninguna, pero sí. todos los días, En el todos interior hay los más días. casos que la capital, ¿no? Por la cantidad de gente, digamos, o Sí, porque por no ahí en se el daría, interior, no, por ahí no, no, no. no, pero no sé, no tienen, uno por ahí desconoce, pero sí, Hay hay casos. muchas realidades en el interior, en las escuelas rurales, eh, y hay veces que los equipos tienen que ir a las escuelas rurales o tienen que hacen videollamadas o asesoran. De alguna u otra forma están presentes Y en siempre. cuanto al trabajo con los docentes, el trabajo de DICEPA con los docentes, ¿está bien, digamos, Hoy ya estamos en otra, en otro, se tuvo que en otra se relación. tuvo que pulir mucho, Lo digamos? tuvimos que pulir ¿Eh? mucho, así mismo, así mismo. Fue Sí, como, al principio fue difícil, sí, fue muy sí, sí. difícil, porque ellos sentían de que nosotros veníamos a darle más trabajo, ¿no? Entonces, hasta que entendieron de que solamente lo que tratamos es darle, enseñarles, Claro, porque son ellos los que están todos los días. Y hoy tenés docentes que te dicen, no, yo voy a hacer la denuncia. Cuando antes decían, ¿por qué tengo que hacer yo la denuncia? Y ahora dicen, no, yo voy a hacer la denuncia. Te de dicen, hecho, ustedes le acercan las herramientas para que ellos puedan trabajar es mejor y a su vez que los alumnos estén mejor también, ¿no es cierto? exactamente, Sí. exactamente. Y esa es la idea del trabajo en conjunto. Siempre Yo fue cada eso. vez que tengo oportunidad cuento, yo fui presidente de cooperadora de una escuela pública y un chico de segundo grado le golpeó la mesa así porque la docente le había exigido la tarea, no recuerdo bien el caso, pero recuerdo el gesto del chico, le golpeó la mesa y le dijo, me tenés podrido, fulana, Ujú, medio que le insultó, digamos, y la verdad que me sorprendió, primero por la edad, el sí, grado, 7 años, estaba en segundo grado, y después vino la mamá y le quiso dar la razón al chico, ¿no? ujú, Y estaba tan errada porque yo lo vi, yo lo presencié. Realmente el chico sabía desubicado, ¿no? claro, Y eso seguramente necesita mucha más ayuda sí. para mejorar eso, porque
Por eso le preguntaba si tienen el apoyo de los padres, porque por ahí el padre o la madre cree que bueno, en la casa se comporta bien el chico, qué sé yo, y en Sí, la escuela por ahí como que, no sé, actúa totalmente distinto sí. o los padres no quieren reconocer el comportamiento del hijo. Y a veces pasa eso, que a veces decimos, pero mi hijo no, nunca va a hacer eso. Eso no Claro, sí, es. pues, no, no. No, de hecho decía, no, no, hijo, Josecito, por decirle Sí. así, no va a hacer eso, le decía eso, no, no, no es así, no es así. Imposible que mi hijo haga eso. No, realmente, y No. bueno, yo no me metí, pero yo quería meterme, porque en realidad, Sí. no por defenderle al docente, pero hay que estar en el lugar del docente también, ¿no? Siempre digo lo mismo. Hay que estar en lugar del docente porque uno en un escritorio puede pensar y, y diagramar muchas cosas, pero en el aula con los 30 chicos diferentes, De distintas de crianzas, distintas, y tratar de que encima que estén enfocados la atención, que tengan ganas, porque tienen que estar motivados para aprender. sí, sí, sí. Es como, Y más si va por ahí a la mañana, que que van dormidos con la sábana, la almohada acá sí, todavía, encima. Así los que, grados bajos principalmente, ¿no? sí, sí. Tengo una anécdota también que una directora se pidió su licencia antes de jubilarse, 2 años antes, y me dice, don Encina, pedí mi licencia porque no aguanto más, no Mm, puedo contra el sistema. sí. Era el auge del teléfono, tanto docente, chicos, y me dice, y no quiero pelear con Ujú, todos mis docentes, yo también soy docente, me dice, hoy me toca ser directora y prefiero irme a mi casa antes que confrontar. No no puedo sé. cambiar ese sistema. Y eso todo involucra mucho a la educación Sí, y el trabajo también para ustedes que representan una institución, ¿no es cierto? sí, 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 Hay que sí. pulir un poquito más, hacer énfasis en todos esos sistemas. La metodología de trabajo de ustedes es hacer reuniones en los colegios, por ejemplo. Sí, a ver, nosotros lo que hacemos es, se hace capacitaciones a docentes. También una manera de hacer es a través de talleres con los alumnos. Trabajamos mucho con alumnos mediadores, alumnos preventores. em, Talleres de todo, tenés desde bullying, eh, el uso de las redes, em, educación sexual integral. También fue todo un tema cuando tuvimos que empezar a implementar la educación, la ESI, educación emocional, Que por ahí hay padres que no aceptan también que no que en los aceptan grados bajos, digamos, totalmente. de que se den esas materias, por decirlo así. Claro, pero ¿Es necesario? obvio que es necesario. Porque por ahí hay cosas que no, en la casa no se habla y bueno, la oportunidad de que... Lo que pasa es que si nosotros vamos a la educación sexual integral pensando en lo que, en la vivencia de un adulto, es una cosa. Si yo pienso que voy a dar la educación sexual integral para lo que la vivencia de un nene de 5 años, de un jardín de infante, es otra. Entonces, cuando yo hablo de ESI, un adulto, una madre, me dice a mí, ¿pero qué le vas a dar a mi hijo? No estoy por dar lo que vos pensás con En la ESI. actualidad hay un tabú sobre ¿Me eso. entendés? Entonces, eso ya hemos avanzado bastante, pero todavía tenés algunos que todavía como que los padres Sí, nuevos, los padres que por ahí. Entonces, para mí, siempre yo le digo a los equipos técnicos, dale el material, que miren, que los padres lleven, ojeen, se preocupen y bueno, y vean. ¿Por qué? Porque en eso prevenimos. El, una nena sepa que nadie la puede tocar, que ella para ir al baño tiene que cerrar la puerta, que los secretos, no existen secretos, que no puede haber secreto con los padres. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Es prevenir. Y uno dice, pero ¿es necesario?
Y hay veces que en esos temas los daban, antes los padres decían, no te subas a cualquier auto, Claro, nadie y hoy a lo mejor eso no sucede, o sí, pero no en todos los casos. Entonces la escuela tiene que prevenir. De hecho, en la adolescencia, por ejemplo, nosotros uno de los temas es em, que los, los chicos por ahí le dicen, no me gusta que te pongas esa pollera, empiezan a naturalizar algunas cosas que no, eh, eh, que, que eso termina siendo luego después violencia de género, que son cosas que están, es como que control del celular, claro. ¿viste? Cosas que por ahí quedan como, son naturales y que no tienen que ser. Y así son. Dentro del sistema educativo, si le tocara la posibilidad de modificar algo en la actualidad, si quiere puede contestar y si no, no. ¿Qué cambiaría? Porque ustedes dentro de su equipo tienen psicólogos, todo eso, ¿no es cierto? Sí, O sea, trabajan todo un conjunto. sí. Desde mi área Sí, dirías, o de del su sistema. área o del sistema educativo en sí, nomás le digo, para que mejore la convivencia y que a su vez mejore también la sociedad desde la edad escolar. Sí, yo creo que em, los cambios en educación siempre son como, eh, llevan su tiempo, no se pueden hacer de un día para el otro. Entonces es muy progresivo los cambios que se puedan dar. Sí son a veces necesarios y actualizar, ¿no? Eh, la escuela no puede estar muy lejos de lo que sucede en la sociedad, porque si no, eh, nosotros necesitamos que nuestros alumnos vayan con ganas de ir a las escuelas, Claro, que tengan, que los motive, que no sea solamente una pérdida, que no sea pérdida de tiempo, ¿no? Que ellos lo sientan como esto de un paso a lograr lo que yo quiero. Entonces eso nos demanda a nosotros, desde el sistema educativo, estar a esa altura. Entonces siempre nos va a estar demandando a que pensemos que más, porque tenemos alumnos que hoy nos están demandando claro, a nosotros un crecimiento y una actualización. Hoy con la IA tenés demasiada información. Entonces, no podés decir que no sabes o no podés, cuando hay una repregunta de un alumno, vos tenés que estar actualizado y tenés que estar a esa altura. Entonces, nos demanda formación constante, y hoy por ahí como cualquier otra profesión, sí. hoy se ve por ahí como, si bien es cierto, usted había dicho cuando era chico era un poquito tímida, qué sé yo, hoy chicos de 6 7 años te descoloca por ahí Claro, con una pregunta. sí. Están tan avanzados en la información Totalmente, las y redes, sí, y entonces todas esas cuestiones hay que tener respuesta para eso, ¿no es cierto? sí, así es. Sí. Uno como adulto tiene que tener una respuesta y más si estás frente a un aula, si estás en la toma de decisiones. Te preguntaba esto si cambiaría algo porque usted tiene contacto permanente con las instituciones públicas y por ahí quien dice, no sé cuáles serán sus aspiraciones, pero por ahí lo tenemos de ministra de Educación, ¿eh? Es joven, muy competente, muy preparada y ya viene trabajando con el tema de educación, así que bueno, por ahí quien dice lo tenemos de ministra de Educación y lo puede Sí, llegar a cabo, sí, digamos, las ideas, ¿no? La sí, tecnología es muy buena cuando tienen las herramientas. Yo creo que así, el celular hay que descartarlo un poco, me parece, el sí. tema educativo. Sí, ahora hay una normativa que estábamos trabajando en el manejo del uso del celular dentro del aula. Es una normativa que estamos trabajando con la ministra. La verdad que esta ministra con la que estamos trabajando hoy es una persona muy abierta, a la escucha sobre todo. Entonces nos consulta algunas cosas y estamos trabajando muy cómodos. Eso es bueno, ¿eh? Que trabaje a puertas abiertas y Sí, que se asesore con profesionales como ustedes, como el sí, DICEPA,
y no creerse por ahí que, bueno, yo soy, mm, no digo que es Sí, el caso, estoy cumpliendo la función de ministro y se hace de lo que yo digo y no, hay sí. que asesorarse Estamos trabajando permanentemente porque muy, hay un equipo que abarca todo eso, es muy sí, amplio, sí, sí, sí. ¿cierto? También es presidenta del Instituto del Cerebro, no sé si es presidencia Sí, estoy cargo, no, soy la directora. la directora. Sí, Ujú. sí. Instituto Instituto Cerebros, del Cerebro es privado. sí, ese es Ujú. mío. Estoy en sociedad con otro psiquiatra, Ramiro Isla. Veo que tiene muy buenos entretenimientos para las personas adultas Sí, mayores y eso hace muy bien, reconfortante. Trabajan con obra social, ¿no? claro. Trabajamos con obra social y Instituto Cerebro se crea hace 15 años, poco más. Fuimos el primer instituto que hablaba de Alzheimer acá en Corrientes, en todo el NEA prácticamente. De hecho, somos filial de Alzheimer Argentina. Y, y así, como Alzheimer que Argentina es nacional, digamos, sí, depende del gobierno nacional es o es un privado también. es el doctor Ignacio Brusco, que Mm. hoy es decano de la Facultad de la UBA. Ah, ujú. Sí. Y él lo trajimos nosotros acá cuando lo pusimos el nombre a Ignacio. Y, y tiene que ver con esto, ¿no? Yo, cuando en la última año de la carrera, doy tercera edad, entonces digo, y ahí dije, esto es lo que me gusta a mí. Más que ir a las escuelas, me gustaba más trabajar para adultos mayores. Y ahí comencé me acuerdo que lo conocí a Ramiro y pusimos el instituto. Y, y se dedica mucho a lo que es adultos mayores, pero también con trastornos del neurodesarrollo en niños. Y Los veo venimos muy trabajando felices a muy los bien. adultos mayores, veo Les algunas gusta. publicaciones en las Ay, redes. pero para ellos Este, estar los martes y los viernes, que son un festejo, siempre tienen. O festejan pregunto, cumpleaños, festejan algo, pero ellos siempre algo están para festejar. pregunto, yo tengo 60. ¿Será que, No, vos sos muy joven será todavía. que, será que a la hora del festejo eso me puedo sumar como, Sí, para festejar, decimos, por para lo el menos, chocolate, que llevan claro, me pastelitos, gustaría todo eso festejar. lleva. Me gustaría meterme en el festejo, no tanto como para internarme, por decir así, ¿no? Sí. Pero también ahí está Matías, ¿no? Sí, Mati se incorporó ahora hace poco. Él estuvo un tiempo, después dejó y ahora se incorporó porque estamos con el centro de día, poniéndole mucha ficha. Porque tuve hace poco se fue a verme una amiga que tenía a su mamá. Una amiga que tiene casi mi edad, ¿no? Y entonces ella me decía, yo no sé qué hacer con mamá, me dice, porque mamá em, tengo que cuidarla, no quiere quedar sola en casa, no la puedo dejar sola en casa. Y entonces yo decía, ella es joven, digamos, como yo, Ah, activa, pero es activa porque sigue trabajando y tiene muchas actividades, pero tiene que cuidar a la y eso le mamá. hace joven a uno, Y el estar activo permanente. Yo claro, todavía con los 60 digo, no me veo con el control remoto todavía, porque si no, no no, voy a no. envejecer más rápido. Y entonces yo decía, ella no tiene dónde dejar a su mamá, porque no la puede dejar sola, no la quiere dejar sola todo el día en la casa. Entonces entonces ahí le dije a Mati, tenemos que armar el centro de día para que los adultos mayores vengan y que sea 2 o 3 veces a la semana, que vengan y que sea una manera de tener una actividad y que también estén activos, ¿no? Que una manera de que estén activos, no solamente cognitiva, sino físicamente y lúdica y artística. Entonces, bueno, hay como una serie de actividades Eso que funciona en la capital, en San Juan en San Juan 595, San ujú, Juan y Mayo, y Mayo. ahí Y es estamos. internado, No, semi-internado, medio... es eh, lo que a la mañana está funcionando de 8 a 12, 2:30. Y hay algunos que van toda la semana y hay otros que van 3 veces a la semana. para recurrir al Instituto del Cerebro, ¿necesita una evacuación de algún médico o se tiene que acercar nomás? Estoy Eh, hablando del que por ahí nos escucha,
que tiene una situación con su papá, con su mamá, y bueno, se Sí. acerca ahí o tiene Sí, que... tiene que ir ahí porque yo soy la que hago las evaluaciones neurocognitivas y si es, y de ahí es donde ya prácticamente le derivo a qué es lo que tienen que seguir. Si yo veo que no lo está viendo ningún médico o si es necesario que lo vea algún médico, sobre todo por la medicación de si está con algún trastorno del sueño, que a veces eso es lo que sucede en los adultos mayores, tienen el cambio de horarios o están deprimidos, una, otra de las Claro. cosas. Entonces, son dos temas que uno tiene que estabilizarlo para que ellos puedan empezar a estar activos y empezar a querer trabajar. Estamos hablando con la licenciada en psicopedagogía, Julia Sáenz, directora del Instituto Cerebro, directora del DICEPA, también maratonista, tiene multifacético la actividad de ella. Y bueno, nos está recordando un poquito de su infancia, de su vida. Nació en Formosa a los 2 años, ya es medio correntina por adopción. Y estamos recorriendo un poquito, tenemos 1 hora 15, 1 hora 20 ya. Va pasando el tiempo y es tan rico el producto que nos está informando usted y nosotros felices, felices que se Ay, haya acercado hasta acá, que haya compartido. no, gracias. Tiene un defecto, bueno, no es de Independiente, no, no, nada es perfecto, vino acompañada de una amiga también, así Sí, que, pero si le parece vamos a seguir charlando un poquito más y después le voy a pedir si quiere dar un mensaje final, una reflexión. sí. Este, el Instituto Cerebro, por ejemplo, he visto muchas actividades muy felices los abuelos y eso creo que también viene a ser como, independientemente que es una especie de terapia, ¿no? Eh, Claro. le- 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 Se ve que le hace muy bien, La felices. parte, yo siempre digo que la socialización de los adultos mayores es lo más importante. Puede hacer cualquier actividad, física, mental, pero si están ellos compartiendo con otros, esa empatía, ese que se contagian entre ellos, es lo más importante. Por eso le digo que ellos esperan el martes y el viernes. Yo tengo pacientes que están esperando toda la semana que viene para venir el martes. Es como que el fin de semana se les hace largo Claro. porque quieren venir. Y, y, y ya traen, ¿eh? De verdad, hacen pastelito porque ayer hicieron de queso con pasa de uva. Le digo a los institutos del cerebro, 3794 56 26 45, cuando llevan pastelito, hay Que te jodas, conviden eso. por favor, manden un mensajito y me acerco Claro, hasta ahí. no, no. Y después les gusta mucho cantar. Sabes que les gusta mucho cantar. Y entonces no les puede faltar el profe de música y que hacen y cantan chamamé, cantan tango, todo eso Qué cantan y bueno, qué les lindo. gusta, ¿viste? No Así que hacen bueno, en karaoke, algún momento le vamos a invitar a que vayan a alguno de nuestros eventos, te juro, nuestros eventos ojalá. que ellos se van a ir a cantar Pero porque les cuando haya encanta. pastelito y todo eso. Pero le voy a decir que lleven el pase, que lleven pastelito. Bueno, en la actualidad, ¿funciona en Capital nomás o tiene otra Sí, sucursal? sí, sí, no, no solo en Capital nomás por ahora, así que Demanda por un ahí. montón de tiempo y gasto, no es fácil Y sostener. no es fácil. De hecho, yo tenía dos, tenía el de niños y el de adultos, y después de pandemia sí me tuve que achicar. Sí. Me quedé solamente con uno. Más en este país que por ahí uno no sabe, Es todo imprevisible. sí, todo impredecible. Desde que yo tengo uso de razón, está Sí. así. Así que Así me que bueno, acuerdo la época de los primeros años de democracia, que cada día a la mañana teníamos un precio el azúcar y a la tarde teníamos el doble. en la Todas esas época, cuestiones que habían épocas que lamentablemente esta fueron difíciles. Argentina tuvo que atravesar y bueno, ojalá se enderece un poquito, ¿no? Sí, estamos todos ahí esperanzados en eso. Algo que haya quedado pendiente en su vida profesional, digamos, seguramente que sí. Sí, pero Algún objetivo, algunas pretensiones que se pueda compartir. sí, Este, quiere seguir estudiando, avanzando, por supuesto, en la actividad pública y por sí, supuesto con el Instituto del Cerebro que viene trabajando muy bien. sí.
No, la verdad que yo siempre digo que uno tiene misiones en la vida, ¿no? Y te- eh, yo creo que mi misión fue seguir visibilizando mujeres. El espacio de poder hacer ACMECOR, crear ACMECOR, que es la Asociación de Mujeres Emprendedoras. Éramos 4 mujeres que decidimos armar ACMECOR. Y, y hoy ya ocupando un lugar dentro de la Federación Económica, dentro de MECAME, es solamente buscando que las mujeres, y hoy y siendo también presidenta de Inspiring It, que es una fundación de niñas que inspiran, esa soy presidenta a nivel de Argentina, eh, y yo digo, bueno, mi misión es seguir haciendo crecer mujeres, niñas, mujeres y niñas. Es como, no sé, buscando espacios y que cada vez sean más independientes y más autónomas, que tengan más poder de decisiones, eh, que cumplan esos sueños, que no tengan miedo, ¿no? Que no tengan vergüenza, que no tengan, que su palabra vale siempre, Que nunca vale. es tarde para comenzar. Nunca es tarde para nada. Que todas tenemos las mismas posibilidades, las mismas metas, todas lo podemos hacer, todas. ¿Y dentro de la Federación Económica hay antecedentes antes que usted de que haya integrado a otra mujer? No, la verdad, mis compañeros se ríen de mí cuando yo lo cuento así, pero digo, yo lo digo porque es un logro Sí, ser totalmente. la Usted que primer. está defendiendo justamente eso. Eso, así que lo voy a seguir diciendo. Y mis compañeros me van a tener que seguir escuchando, no me importa. Pero sí, soy la primer secretaria mujer de la Federación Económica, de una federación que tiene 65 años. Así que ser hoy secretaria general y, y tener voz y voto dentro de una federación, para mí es un gran logro. Y porque esto también es, como yo les digo a las mujeres, es seguir abriendo caminos y a partir de detrás mío seguramente van a haber otras mujeres que pueden ocupar el mismo lugar Claro. y, y estar dentro de la federación, saber qué rol ocupas, ¿no? Porque hoy que me llame Delia Flores, por ejemplo, que es presidenta de una cámara de transporte de Paso Los Libres, es porque se identifica conmigo como mujer. Claro. Entonces, eso es un logro. Y que hoy yo presente dentro de la federación temas que tengan que ver con mujeres, eso es parte de un trabajo Yo realizado. integro como miembro del Instituto San Martiniano y Ah, claro. una de las charlas y las reuniones de gente que estudia realmente eso, ¿no? Es tan rica la historia de nuestro padre y la patria y me di cuenta que nosotros somos subordinados a la mujer por culpa de San Martín. Y Y que me, bueno, Mercedita, el otro día lo escuchaba, claro, ¿eh? que Claro. me perdonen los sanmartinianos. Respeto mucho al padre y la patria, ¿no? Pero me di cuenta que de ahí arrancamos Sí, nosotros, así ¿no? mismo. Este, yo entiendo que yo soy víctima de Cáceres, por ejemplo. Ah, no me digas. Sí, bueno, ese es otro tema personal mío que lo tengo que ir superando. Capaz que tengo que concurrir a una psicopedagoga que me asesore un poco cuál sería mi solución. Tu solución, no, no. Hay a veces que hay que dejarlo fluir. Dejarlo fluir, ¿no? Sí. Sí. Y aparte de todas esas actividades públicas y privadas y la vida de mamá y de ser deportista, viajar acá, allá, tiene su familia dividida, por decir así, porque lo tiene a Sofía en Buenos Aires. Le toca hacer la parte militancia política, que también Sí. ama, y manejar un circuito dentro de la capital que Ay, sí, no le debe tengo ser que mandar un saludo a Betty que no, se no me va debe a ser enojar. fácil manejar el octavo circuito, ¿o Sí, sí? no, no, no es fácil, porque yo le decía, me dieron un circuito, yo siempre fui del quinto B,
Yo Claro, me crié en el quinto B, entonces claro. me fue fácil en el La quinto B. zona de las mil, Las esa. 1000, claro. Entonces, cuando me dijeron, Juan Enrique me dijo, bueno, hacete cargo del octavo, tenía que conocer el circuito. No sabía ni dónde quedaban las escuelas, no sabía dónde quedaban las calles, ni los barrios, nada. Bueno, la conocí, vos ahí me la presentaste a Betty, la genia la Betty, que le mando un beso gigante a ella y a todo su equipo que se puso la camiseta del primer día ahí. Bueno, ahí lo veo a Guillermo también, otro víctima como yo. Un Bueno, amor de persona, la familia amor, realmente, sí, amor, sí. amor, hacen unos chipagoritos muy Muy ricos. generosa. Y, y bueno, que me ayudan muchísimo y aprendimos y le sacamos. Y hoy estamos dentro de la comisión. Es la primera vez que el circuito octavo está dentro de No la hicieron, vocalía del consejo, así que estamos felices realmente ahí. hicieron un buen trabajo. Betty que Hicimos no bueno, venía de ese rubro y se tuvo que poner y nos al hombro. pusimos Y la bueno, camiseta. yo lo felicité también a Un ella. circuito que no aparecía del partido ahí y hoy Yo creo que fue hacemos, un acierto eso de conformar las comisiones de sí, circuito. Para mí eso, yo lo había hablado con Pedro en su oportunidad cuando tenía la sede acá, no sé si se acordará porque tantas, sí, pero yo le dije que había que, sin ser estructurado, teníamos que estructurarnos. sí, No estructurarse a la hora con la ciudadanía, digamos, pero tenemos que estructurarnos como fuerza. sí. 45 minutos me reuní con él y yo como militar, digamos, trato siempre de ser organizado, modestia aparte, a veces lo logro, a veces no, pero es lindo eh, organizarse, digamos, para determinada actividad. Seguramente él como Sí, político de raza y que ama lo que hace, ya lo tenía pensado y bueno, y sí. yo también lo único que hice también es recordarlo, refrescarle, ¿no? Tenemos un mensaje. Graciela del Carmen, abrazo gigante para Julia, la adoro. Graciela del Carmen, amiga suya. No sé, capaz que sí, seguro, no sé quién es. Bueno, Gracias. están enganchadas, después lo van a ver seguramente. Por ahí a la gente le cuesta meterse en un YouTube en vivo. Sí. Nosotros comentamos que el Facebook en NDB, después de 6 años de trabajo, nos hackearon, lamentablemente. Ah, Y el Facebook por ahí la gente era más es más fácil. fácil. Pero también nos sirve porque lo tenemos acá en la pantalla de enfrente. Claro, Directamente la gente mayor lo puede ver directamente en vivo en la televisión. sí. Un mensaje final, Julia, o algo que le quiere decir a la gente que nos ve dentro de la actividad que usted viene desarrollando. Sí. Pero antes de ese mensaje, le dejo pensando un poquito, Ujú, le voy a decir a mi asistente ahí, Gabriela, ujú. nosotros en esta segunda temporada, Bañé, hacemos un reconocimiento y ojalá lo pueda poner en Ay. un cuadrito. Un reconocimiento por tomarse la molestia y Ay, acompañarnos. gracias, qué Este, lindo. Gracias, Osvaldo. no, gracias a Muchas usted gracias. por venir y la idea es que lo cuelgue en un cuadrito. No nos alcanzó el presupuesto porque el carpintero nos aumentó el precio y no pudimos hacer un cuadro. Muchas gracias, Osvaldo, y a vos y a toda tu familia, porque todo tu equipo acá que te acompaña. Sí, acá cada uno cumple su Cumple rol. su Tenemos rol. Sí. varios paparadas y bueno, asistentes Sí, de agua. gracias. No, gracias a usted. Gracias por compartir parte de su vida privada. Tratamos siempre en lo posible de ser lo más sencillo, digamos, no tocar muy a fondo, porque hay cosas que es muy personal de uno Sí, y no, acá no se trata tampoco de herir al invitado, por decir así, ni de presionarle de alguna manera, sino que comparta cosas claro, que realmente pueda compartir. Y que la gente que nos ve, que nos sigue, que diga, wow, vino de allá, que claro. pasó por esto, por aquello, no se dio por Sí, vencido y logró esto y se puso meta y contagiarle a través claro. de una charla, un video, de este trabajo que venimos haciendo, contagiarle que todo se puede, como decíamos hoy. Así, Es así cuestión mismo. de proponerse. De usted Sí. que no caminaba una cuadra, por decir así, y terminó corriendo Así es. 100 kilómetros, cruzando los Andes, todas Es esas querer, cuestiones. es eh, querer. es querer, es querer. Sí, yo creo que la vida es eso, ¿no? Es uno agradecer siempre, ¿no? Porque, como te dije hoy, seguramente siempre hubieron personas que
que te ayudaron a llegar a donde llegaste. Y entonces uno no puede dejar de agradecer eso, las personas que te dieron la mano en ese momento. Y después, siempre lo digo y uno tiene que mirar para atrás, ¿no? Mirar para atrás, porque cuando uno mira para atrás, sabe dónde llegó. Sí. Y eso fue mucho esfuerzo y uno se tiene que valorar y reconocer eso personalmente. Vale con eso, ¿no? Quedarse con eso. No, no hace falta que esperar el reconocimiento de los demás, sino ese es tu reconocimiento, valorarte vos y, y a partir de ahí comerse el mundo. Claro, y reconocer también todo lo bueno que los padres nos, o sea, la base familiar Siempre, seguro. siempre, Si uno no es de siempre, buena madera, totalmente, sí, sí, sí. El así apoyo es. que estuvo en el momento difícil en caso de ustedes, Sí, eso todo no hay que perderlo. así es. Eh, Valorar todo eso, y no ser egoísta y compartir esto que usted hizo, compartir sus conocimientos, compartir con la gente. Nosotros estamos muy felices que haya venido, espero Gracias. que ya Así se es. haya sentido cómodo. Después, Muy, muy cómodo. fuera de la transmisión, no puede decir la verdad. Ahora en público me gustaría. Bueno, un mensaje final, si tiene una reflexión para la gente en cuanto digamos, a su actividad misma del LICEPA, a los alumnos que puedan llegar a vernos. No, solamente decirle que cumplir los sueños, ¿no? Que hay que animarse a todo, animarse teniendo los valores y pensando siempre que lo mejor que hay es los valores que nos transmitieron nuestros padres, que seguramente siempre fueron buenos. Así que hay que seguir los sueños que uno tiene, con responsabilidad, con trabajo y con valores. Gracias, Gracias. gracias a usted, Gracias a licenciada. Y usted. nosotros nos despedimos hasta el próximo encuentro. Esto que es Abañé, la voz de la gente, la palabra del hombre, seguramente con nuevos invitados que van a venir a compartir un poquito de su experiencia de vida, su experiencia personal, experiencia profesional. Eh, Nosotros estamos en vivo desde Riachuelo, Corrientes, Argentina, así que nos estamos despidiendo hasta el próximo encuentro. Eh, Muchísimas gracias por estar. Si les gustó el programa, compartan, suscríbanse al canal y si no les gustó, háganme el favor, compartan igual, que se joda otro también. Pero es muy rico el programa, no porque lo produzcamos nosotros, ni simplemente de cada invitado aprendemos algo y nos enriquecen a nosotros.